Hola alumnos de Técnicas Psicométricas Cátedra 2, Facultad de Psicología UBA. Este es el video número 6 de la serie de teorías clásicas de la inteligencia destinado a ustedes. Luego de haber visto las dos líneas principales de las teorías psicológicas o psicométricas que sustentan los test de inteligencia y habilidades, que son la línea de Londres y la línea americana o estadounidense, vamos a ver algunos modelos alternativos. Empecemos por el modelo de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada de Cattell y Horn, conceptualizado alrededor de los años 60. Ellos tomaban esta dicotomía entre inteligencia fluida y cristalizada, hablaban de los dos componentes fundamentales de la inteligencia. Al principio los pensaban como opuestos entre sí, pero luego los pensaron como complementarios. La inteligencia cristalizada sería aquella porción de la inteligencia más vinculada con contenidos verbales, con contenidos escolásticos que tienen que ver con el aprendizaje, con la memoria de largo plazo, con el enciclopedismo que se fomenta en las instituciones escolares y con la acumulación de conocimiento. En cambio, la inteligencia fluida está más pegada a contenidos gráficos, a la creatividad, a la resolución creativa de problemas novedosos y no está demasiado vinculada con cuestiones verbales y está más ligada a la manipulación de objetos concretos y de contenidos, como decíamos antes, figurativos. Sin embargo, para comprender y aprender contenidos figurativos o comprender y aprender cómo se manipulan objetos para realizar ciertas acciones, primero tenemos que aprender determinados conceptos y determinados procedimientos. Es entonces que la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida estarían en permanente interacción cuando un ser humano aprende destrezas cognitivas y luego las pone en práctica. Si nosotros prestamos atención a lo que dice esta teoría, nos damos cuenta de que se parece muchísimo a lo que Spearman decía en la línea de Londres, en la teoría bifactorial de la inteligencia, cuando hablaba de la dicotomía capacidad eductiva, capacidad reproductiva. ¿Sí? Si bien no son sinónimos estrictamente, podemos identificar la descripción de inteligencia fluida con la capacidad eductiva y la capacidad reproductiva se identificaría bastante con la inteligencia cristalizada. Si bien no son exactamente sinónimos, si bien su descripción no es exactamente la misma, y Cattell y Horn polemizaban con los postulados de Spearman acerca de localizaciones cerebrales posibles para estas funciones psicológicas, ¿sí? Vemos que este modelo es bastante parecido. Sin embargo, actualmente este modelo de Cattell y Horn se ha impuesto en el tiempo por una cuestión de mayor actualidad, de ser más reciente en el tiempo que la teoría de Spearman, y a la hora de interpretar cuestiones vinculadas con la inteligencia, se habla más de inteligencia cristalizada e inteligencia fluida, ¿sí?, que de capacidad reproductiva y capacidad eductiva, aunque sus descripciones son bastante parecidas. Por lo tanto, hasta ahora vemos que Spearman sigue siendo una figura bastante bisagra en el desarrollo de la inteligencia, primero porque es el primero en formular una teoría psicológica basada en una metodología robusta, pero luego porque todos los desarrollos que vienen después, desde la vertiente psicológica o psicométrica, toman algunos de los elementos de su teoría, como por ejemplo Cattell y Horn, o como por ejemplo la propia línea americana, que toma las habilidades específicas y deja de lado el factor G. ¿Sí? Estos conceptos de inteligencia fluida y cristalizada son conceptos que se ponen en práctica, como verán ustedes en las clases prácticas, al interpretar las puntuaciones de los test de inteligencia general de la línea de Bechler, que vamos a ver en próximos videos y que en las clases prácticas verán con mayor profundidad. Otros modelos alternativos con mucha mayor recencia son, por ejemplo, el modelo de la inteligencia exitosa de Sternberg, formulado
a fines de los años 70 y el modelo de las inteligencias múltiples de Gardner formulado en los años 80. El modelo de la inteligencia exitosa de Sternberg, que es un autor estadounidense, menciona 3 aristas de la inteligencia que formarían parte de lo que él llama inteligencia exitosa. La inteligencia analítica, que es aquella parte de la inteligencia que tiene que ver con todas las funciones que en nuestra sociedad occidental se catalogan como funciones inteligentes y se entrenan en las instituciones escolares desde el jardín de infantes hasta la universidad y que tienen que ver, por supuesto, con las destrezas que aprendemos a lo largo de todo nuestro proceso educativo formal y que, por supuesto, son las que los test de inteligencia evalúan principalmente en detrimento de las otras 2 aristas que son la arista práctica y la arista creativa de la inteligencia. La inteligencia práctica, según Sternberg, sería aquella porción de la inteligencia que tiene que ver con la resolución de problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Como por ejemplo, cómo arreglar un picaporte que se rompe en mi casa, hasta, por ejemplo, cómo hacer que mi jefe, que hoy está de mal humor, no se enoje conmigo porque le pido el día siguiente libre. Y entonces ingeniármelas para que ese pedido sea recibido de una manera positiva y sea respondido positivamente. Y luego la inteligencia creativa, que tiene que ver, por supuesto, con aquellos personajes que consideramos creativos, que hay personas, por supuesto, mucho más creativas que otras. Hay figuras señeras en este sentido, como puede ser, por ejemplo, una figura como Mozart o como Freud o como cualquier escritor que nos merezca respeto o admiración, pero saliendo de esos personajes que no son corrientes en la sociedad, utilizamos nuestra inteligencia creativa cuando no podemos arreglar algún problema en nuestra casa y en lugar de arreglar el picaporte de una manera convencional, encontramos y creamos determinadas herramientas o suplementos para arreglar ese picaporte de una manera que no es convencional. O, por ejemplo, cuando somos terapeutas y en lugar de seguir la línea de pensamiento que el paciente está planteando, le proponemos alguna alternativa de pensamiento diferente de la que está tomando en cuenta, saliéndonos de su propia configuración de razonamientos de una manera completamente novedosa para esa persona, ¿sí? Y que también esa persona nos presenta una situación nueva y para la cual nosotros tenemos que responder también de modo creativo, ¿sí? Entonces, en la vida cotidiana, nosotros utilizamos esa inteligencia creativa, por ejemplo, cuando estamos cocinando y se nos terminó un ingrediente, entonces tenemos que pensar en otro ingrediente que pueda reemplazarlo, pero que no esté en ninguna receta de cocina y que nosotros podamos en ese momento utilizar de una manera que no arruine el plato que estamos preparando. Es decir, que tenemos grados de inteligencia creativa, pero todos tenemos esa inteligencia creativa para encontrar soluciones novedosas en potencia. Entonces, la combinación de estas 3 aristas de la inteligencia darían como resultado la inteligencia exitosa. La verdadera importancia de esta teoría radica, y esto lo van a ver en los próximos videos sobre las teorías actuales o modernas de la inteligencia con mayor profundidad, es que esta teoría es en sí misma una crítica a los test de inteligencia, porque lo que dice es que los test de inteligencia miden principalmente las actividades analíticas y todas aquellas destrezas que tienen que ver con la inteligencia analítica, dejando de lado las habilidades prácticas y las habilidades creativas. Y esto es cierto, es decir, cuando estemos trabajando con un test de inteligencia, no creamos que estamos midiendo toda la inteligencia, sino solamente su porción analítica y estamos dejando de lado 2 partes de la inteligencia que son absolutamente necesarias en la vida cotidiana y en la vida laboral. En segundo lugar, tenemos la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner de los años 80, ¿sí? Que habla de, en un principio, 7 inteligencias múltiples, luego agrega una octava, luego agrega una novena, una décima, una undécima, no importa. La cuestión es que este autor Gardner dice en el prólogo de su primera obra, no de su primera obra, pero de su obra
más famosa, la que se hizo más popular, la teoría de las inteligencias múltiples, dice, vengo a hablar de inteligencias en plural, múltiples, pero en realidad quiero hablar de habilidades que son independientes las unas de las otras. Y esto quiere decir que está hablando de habilidades independientes, es decir, no está diciendo algo muy novedoso. Sería algo así como lo mismo que decía Thurston cuando inaugura la línea de pensamiento de las habilidades mentales primarias, o lo mismo que decía Guilford. La diferencia es que Gardner lo llama inteligencias múltiples porque lo que quiere es llamar la atención acerca de que los test de inteligencia no están midiendo toda la inteligencia, sino que están midiendo algunas de estas inteligencias, pero dejando de lado otras que son muchísimo más importantes o tan importantes como las que los test de inteligencia miden, pero que en la vida cotidiana tienen una importancia capital y se están dejando de lado en la medición de la inteligencia, ¿sí? Esto es lo que hay que resaltar de su teoría, pero luego la van a ver en la serie de videos que sigue a esta serie, que es la serie de teorías modernas, y ahí van a profundizar tanto en la teoría de la inteligencia exitosa como en la de las inteligencias múltiples de Gardner. Y para terminar este video, sepamos que existen desarrollos también bastante recientes en el tiempo, de los años 80 y de los años 90, que también proponen conceptos que nos son bastante familiares, como las inteligencias inter e intrapersonal de Gardner, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad para captar nuestros propios estados de ánimo y usarlos positivamente en nuestra vida. La inteligencia interpersonal, que es aquella que llevamos a cabo o que podemos, digamos, utilizar en nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, especialmente cuando vamos a una entrevista de trabajo y queremos el puesto. La inteligencia práctica de Sternberg, que es aquella porción de la inteligencia que tiene que ver con la resolución de problemas prácticos, y conceptos que están bastante emparentados con estos tipos de inteligencia, como son la inteligencia emocional y social, que en nuestro país se popularizó con el libro de Goleman, pero que en realidad tiene desarrollos hechos por autores como Barón y Salovey y Meyer, ¿sí? O la inteligencia social, que son conceptos desarrollados por Cantor y Kinstrom, que de alguna manera se solapa con la inteligencia práctica, con las inteligencias inter e intrapersonal y la inteligencia emocional, y la noción de conocimiento tácito como opuesto al conocimiento explícito. Esto es lo que sabemos, pero hay algunas cosas que no tenemos tan claras que sabemos, pero que forman parte de nuestro conocimiento y de nuestro bagaje general de habilidades, que es un concepto que de algún modo también en los últimos años se está rescatando y se está tratando de evaluar por fuera de los test de inteligencia, ¿sí? Pero como crítica a los test de inteligencia, es importante tener en cuenta que ninguno de estos conceptos se está evaluando de una manera adecuada ni acabada en los test de inteligencia prácticos. Como corolario de todo esto, lo importante es que es fundamental que como psicólogos sepamos que al utilizar cualquier herramienta de evaluación de la inteligencia o de las habilidades, nunca estamos abarcando todo el repertorio de habilidades posibles, ni todas las aristas posibles que podemos conceptualizar en la inteligencia. Es importante por eso tener en cuenta con qué modelo teórico estamos trabajando y qué es lo que estamos midiendo con cada instrumento, y sabiendo que siempre estamos dejando por fuera alguna porción de esa inteligencia o algún grupo de esas habilidades, y que en muchos casos debemos arreglarnos por fuera de los test de inteligencia y de los test de habilidades para evaluar acabadamente todo el repertorio de habilidades que me interesa evaluar de una persona en particular. Todo el repertorio de habilidades de una persona es imposible de abarcar, pero todo el repertorio que me interesa sí es posible de ser evaluado, pero no necesariamente por medio de los clásicos test de inteligencia, sino que a veces debemos recurrir a entrevistas, a observaciones o a informantes claves o a herramientas alternativas. Hasta aquí llegamos con los conceptos acerca de inteligencia desde el punto de vista de las teorías psicométricas. Vamos a pasar en el próximo video
a ver algunas nociones sobre coeficiente intelectual y las escalas Bechler. Muchas gracias.